Sin duda alguna la saga de Black fue una de las primeras sagas de Dragon Ball Super que se atrevió a innovar en muchas cosas como su historia, fanservice, villanos, lore entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de ser muy querida en su tiempo, hoy en día es una de las sagas que simplemente carece de impacto en la historia de Dragon Ball. Con lo cual puedo decirles que la saga de Black es una total pérdida de tiempo, y en este video les demostraré el porqué, advirtiéndoles que mencionaré todos los puntos malos importantes, que son la mayoría de esta saga, y que incluso su misma existencia simplemente no aporta nada. Así que una vez dicho esto, comencemos. Empecemos por el planteamiento de la historia, el cual es que una vez más el futuro de Trunks está en peligro debido a un enemigo muy poderoso y tiene que viajar al pasado para pedir ayuda. Vaya que original, me preguntó dónde vi esto antes. Da igual. En sí el usar el futuro de Trunks es tanto un acierto como un error utilizarlo, ya que el personaje y su historia había concluido de una buena forma en la saga de Cell, por lo que no había necesidad de presentar al villano de esta saga a través de Trunks. Por otro lado, es bueno que Toriyama haya traído de vuelta a uno de los mejores personajes de Dragon Ball Z y ver un poco más de él y ver qué ha hecho de su vida y cómo es que lidió con las amenazas que aparecerían más adelante, como el resurgimiento de Majin Buu. Sin embargo, todo esto es desaprovechado, ya que ni siquiera Trunks hizo algo relevante en esta saga, y a pesar que en el manga al menos le dieron un poco más de protagonismo con esa habilidad de los Kaioshin y ganando algunas veces tiempo para que Goku y Vegeta pudieran hacer algo contra los villanos. Pero aún con eso el personaje simplemente es desaprovechado y no lleva a nada. Digo, al menos le hubieran otorgado la fase Dios Rojo para que al menos pudiera ayudar un poco en las batallas contra Black. No les costaba nada hacer el ritual de los 5 Saiyajin puros y otorgárselo a Trunks para después entrenar unos meses o un año en la habitación del tiempo para ser de más ayuda en las peleas. Pero en vez de eso solo le dieron una habilidad de curación limitada de usos y ser un saco de boxeo para los antagonistas. Hablando de ellos, pasemos a ver lo que tanto Black como Zamasu implementaron en la franquicia. El anillo del tiempo es uno de los conceptos y objetos más interesantes en esta saga, ya que gracias a él suceden los acontecimientos de la saga, ya que se nos explica que su uso es para viajar al futuro o a otras líneas del tiempo existentes en el multiverso, como es la línea del tiempo original de Dragon Ball Z. El usar al futuro de Trunks para explicar ahora sí cómo es que funcionan los viajes y las líneas del tiempo que se nos habían presentado en la saga de Cell fue a mi parecer una manera inteligente de usar a estos personajes, ya que Black nos explica que él al matar a su maestro robó sus arcillos para así poder utilizar el anillo del tiempo, robar el cuerpo de un Goku de otra línea temporal y viajar a una línea del tiempo en donde el dios de la destrucción del séptimo universo había muerto para así poder comenzar su plan para erradicar a los mortales. Todo hasta aquí parecía que iba por buen camino hasta que surge la siguiente pregunta: ¿por qué Black tenía que viajar a otra línea del tiempo para comenzar su plan? En el manga se nos dice que en su línea original es porque obviamente no podría vencer a Bills e intentar matarlo a través del Kaioshin sería en vano, ya que seguramente terminaría eliminado por Bills antes de que haga algo. ¿Pero qué sentido tiene eso? Recordemos que Zamasu es del 10º universo, no del 7º, porque Bills sería una amenaza, y no su dios o los demás dioses de la destrucción, que hasta donde yo sé tienen poderes similares, algunos más débiles que otros pero al fin y al cabo más poderosos que cualquier mortal. Por lo que aquí ya vemos un sinsentido, ya que en qué afectaba si Bills moría. Lo digo porque si Bills estaba vivo iba a interponerse en sus planes, pero si estaba muerto eso lo ayudaría a acelerar más rápido su plan de 0 humanos. Pero eso no tiene sentido, y por más que Bills sea uno de los dioses de la destrucción más fuertes, eso no le causaría problemas en sí a Black, ya que siempre se la pasa durmiendo, por lo que solo tenía que ir primero a eliminar a su supremo Kaioshin para eliminar a su más grande problema y después con los otros dioses. Que no sé qué hicieron, porque incluso los dioses que tenían mejor control de su universo fueron asesinados por Black, o sea los que se hacían su trabajo como dios, aún así no se enteraron de que alguien estaba asesinando a los demás dioses de la destrucción y causando un desbalance en los otros universos. Lo que me lleva también a otro problema, porque el gran sacerdote o Zeno-sama no hicieron algo. Digo, entiendo que ellos no pueden interferir en problemas de los mortales, pero cuando ves que dioses de la destrucción y de la creación han sido eliminados y sus ángeles vuelven con su padre, no entiendo el por qué no se dieron a la tarea de investigar el motivo de esto.
Estamos hablando de un desbalance en los 12 universos, y aunque ellos siempre ignoran los problemas de los mortales, no entiendo el motivo de ignorar algo tan grave como el asesinato de dioses a gran escala. Por lo que ya el motivo, el pilar de donde se sostiene esta saga, es simplemente inverosímil porque no tiene razón de existir. Y hablando de dioses, ¿qué motivo tiene de existir el Zenosama del futuro? Si ya el final de esta saga es horrible, y hablaremos de eso más adelante. ¿En qué perjudica o ayuda que haya otro Zenosama en la línea temporal actual? Simplemente este personaje es innecesario porque no tiene razón de existir, literalmente es el mismo Zenosama, pero con la diferencia de que este viene del futuro y que no conoció a Goku. Guau, qué personaje tan diferente y llamativo, me gustaría ver más de él, dijo nadie nunca. Este es una de las cosas más innecesarias que haya existido en el mundo de Dragon Ball, porque ni siquiera tiene acciones positivas o negativas en las siguientes sagas, y si ya sé que Goku se llevó a ese Zenosama para que fuera amigo del otro y así no molestará a Goku. Pero en ese caso, ¿qué le costaba a pedirle a Bulma, o ya en su caso hacerle honor al título de la serie y pedirle a las esferas del dragón un amigo a Zenosama? Así al menos, aunque hubiera sido un animal o robot, justificaría la existencia de ese personaje. Pero en vez de eso nos dan un Zenosama que no sirve para nada porque literal tiene los mismos poderes que el Zenosama actual, por lo que no cambia nada a la historia o la cosmología de Dragon Ball que esté ahí, incluso podemos sacarlo de las siguientes sagas y no cambiaría nada. Una de las cosas tanto buenas como malas se implementó en esta saga y es el control del Super Saiyajin Blue. A lo largo de la saga vimos cómo esta transformación generaba problemas en los combates, provocando un desgaste de energía más grande que el Super Saiyajin 3. Haciendo que las peleas fueran tan difíciles de seguir que tanto Goku como Vegeta se vieron obligados a utilizar tácticas y técnicas para poder pelear a la par con Zamasu y Black. Eso nos llevó por ejemplo a que Vegeta intercalará entre el dios Super Saiyajin y el Super Saiyajin Blue para pelear contra Black, o que Goku fuera a aprender el Mafuba con el maestro Roshi para poder vencer a Zamasu, ya que era un ser inmortal. Pero nada de eso funcionó, ya que Zamasu y Black, al verse superados, usaron su carta de triunfo, el cual era la fusión Potara. Debido a eso, su poder se incrementó descomunalmente, tanto que estaba haciendo pedazos a Goku y a Vegeta, que ya no tenían otra alternativa, que se vieron forzados también a usar la fusión, que no sirvió para nada por el desgaste que causaba el Super Saiyajin Blue. Por lo que Goku, después de recuperar su energía gracias a la ayuda de Trunks, nos presenta al Super Saiyajin Blue perfeccionado. Ya que gracias a que Goku guardaba toda la energía de la transformación en su cuerpo, hacía que el poder no se desperdiciara y pudiera tener un combate más parejo contra la fusión de Zamasu, aunque en el combate había una cierta tensión, ya que si Goku se desconcentraba podía morir debido al esfuerzo. Incluso usó el Hakai para poder derrotarlo, aunque no sirvió para nada. Te preguntarás qué tiene que ver esto con lo peor que es la saga. Pues todo en realidad. Ya que debo decirlo, es un buen concepto, y el cómo planificó Toriyama esta transformación para poder usarla, es una de las mejores ideas que haya tenido. Pero todo esto es desperdiciado porque no llegó a nada, porque después de que Goku la usará y lo terminarán papeando, no la utilizo más. Y para colmo, en la siguiente saga nos la presentan con Vegeta utilizándola contra Bills nomás porque sí, diciendo que entrenó mucho y logró perfeccionarla en tan solo unos meses. Pero en el torneo de poder y las siguientes sagas ni siquiera la usa porque ya tiene su versión evolucionada que sepa de dónde viene o cómo se obtiene. Vete a la verga, para eso mejor desarrollala en el torneo, o mejor no hagas nada porque mandaste a la basura todo lo que hiciste en la saga anterior solo para que la consiguiera Vegeta en unos meses fuera de cámara, con poco esfuerzo y en una pelea contra Bills que no era tomada en serio. Es que no puedo creer esto, ni siquiera al Super Saiyajin en la saga de Cell fue tan maltratado, aunque bueno, en esa saga el objetivo era superar algo que en ese entonces era insuperable, y ver que esa transformación era humillada. Los personajes se vieron obligados a superar sus límites, buscando maneras de sobrepasar esa transformación. Pero aquí dicen que simplemente tienes que entrenar unos meses y listo, transformación desbloqueada. Y es una pena porque la idea era buena, pero todo eso lo mandan a la basura así de fácil con un entrenamiento que no vemos y en una pelea que casi no aporta nada. Incluso era mejor idea que a lo largo del torneo del poder se desarrollara aún más esta transformación, en vez de desaprovecharla así de fácil. Parecerá que busco excusas para decir que es mala la saga, pero literal la misma se tambalea por las cosas que implementa. Pero si quieren saber lo peor de esta saga, hablemos de su final.
Aquí de una puedo decir que la saga de Black tiene uno de los peores finales que puede tener una saga de Dragon Ball. Para empezar, todo lo que plantearon en esta, como el futuro de Trunks, los anillos del tiempo, Black y Zamasu, el desarrollo de la transformación del Super Saiyajin Blue, es tirado a la basura con Zeno-sama del futuro, que como ya dije es un personaje innecesario para la trama de Dragon Ball. Porque aparece, elimina toda la línea del tiempo de Trunks y Zamasu, haciendo que toda la historia y los esfuerzos que plantearon y tuvieran que hacer no sirviera para nada, incluso hasta Trunks y Mai les valió que su universo en donde tenían a sus amigos y en donde vivieron toda su vida fuera eliminado, y todo para que se fueran a vivir a una línea del tiempo en donde Black nunca llegó y en donde ya hay una Mai y un Trunks. Yo soy creyente que un mal final no tiene por qué arruinar una historia, pero si tu final literalmente hace que todo lo que haya pasado no fuera para nada, haciendo que incluso sea algo irrelevante en las futuras sagas, porque nadie se cuestiona el por qué hay otro Zeno-sama, porque el universo 7 tiene una máquina del tiempo, porque dejaron que un Kaiosama elevara su cargo, viendo que tenía un pensamiento diferente hacia los mortales, entre otras cosas que simplemente dejan de lado en la historia. Es como si nadie le importara que hubo una amenaza a escala multiversal con un Kaiosama que eliminó a todos los dioses de la destrucción y viajó por líneas temporales sin ser un supremo Kaioshin del todo y robó un cuerpo de uno de los seres más poderosos de los universos. Debido a eso hacen que esta saga sea fácilmente salteada, literal te saltas esta saga y no pasa nada porque todo lo que te presentaron lo echaron a la basura o lo implementaron como si fuera cualquier cosa, como el Super Saiyajin Blue perfecto o el Zeno-sama del futuro que no aporta nada que esté ahí porque ni siquiera hay consecuencias por su existencia aún siendo el rey de todo. Mínimo un castigo, advertencia o una confiscación al manipular el tiempo y poner en peligro no solo a su universo sino a los demás por alterar el orden natural. Y por eso esta sin duda es una de las sagas que no tiene razón de existir, digo incluso la saga de Golden Freezer, la que considero también una de las peores, tuvo repercusiones en el futuro. Como el potencial de Freezer al entrenar y la misma transformación de Golden Freezer que fue importante para las sagas del Torneo del Poder y la saga de Broly. Y obviamente la saga de Granola, que es donde se justifica aún más la existencia de este personaje en la actualidad. Pero la saga de Black no tiene eso, porque estoy seguro que nunca volverán a tocar los viajes de tiempo o los mismos anillos del tiempo. Ni siquiera el futuro de Trunks o el mismo Trunks, porque ya no tiene razón de existir más. Es por eso que las cosas que se implementaron en esa saga las vuelven a implementar en las actuales, pero sin profundizar mucho porque no quieren recordar el desastre que hicieron tanto Toriyama y Toyotaro como Toei. Que no supieron qué hacer con esta saga, que tenía buenas ideas pero con cada idea traía dos problemas más a la mesa. Es por eso que si eres nuevo y no la has visto, créeme, no vale la pena verla, porque más adelante te van a explicar las cosas que implementaron pero sin recordar los problemas que traían. Evidentemente hay muchas cosas buenas que tiene esta saga, pero la misma se ocupa de hacer que sean desperdiciadas y las futuras sagas no ayudan en nada, es más se ocupan de que olvides y no pienses demasiado en esta saga porque no quieren que recuerdes todos los problemas que trae. Por todo lo que mencioné en este video, les demostré que esta saga no tiene razón de existir y es por eso que la considero que es una de las peores de Dragon Ball Super. Una saga con buenas ideas pero que su mismo guión se encargó de desperdiciar y sepultar en lo profundo de la franquicia.